podría ser el perfil del nuevo gabinete de José María Valcárcel. Sí, vamos a estar con él en tan solo unos minutos, pero por supuesto que es importante, ¿no? Porque eso va a marcar el rumbo de estos meses de gobierno. Así es, y no solo quién sea su premier, quién sea su ministro del Interior. De Economía. El de Economía, así es. Y va a ser relevante, él no ha dado luces sobre quién podría ser esa persona. Y además conocer a los ministros nos va a permitir, a partir del origen que tienen, hablamos de lo partidario, sus ministros, nos va a permitir quizás también intuir cómo fue la votación ayer en el Congreso. Exacto, ¿no? De qué agrupaciones políticas o qué vínculos tiene, ¿no? ¿Qué se compró y qué se vendió? Exactamente, esas son las respuestas que son importantes tener, ¿no? Y ya estamos justamente en línea con Enrique Castillo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Hace un par de días hablábamos, Enrique, sobre lo que iba a suceder en el Congreso de la República y ya sucedió. ¿Qué podemos esperar en estos meses hasta el 28 de julio, habiendo vuelto el Poder Ejecutivo a estar en manos de un partido que, como ha dicho su líder, es marxista, leninista, mariateguista? Bueno, lo que tenemos hasta ahora son una serie de pronunciamientos que se han dado desde el día de ayer. En realidad, conocemos los antecedentes de Valcárcel y las cosas que ha dicho. Pero, digamos, desde que ha sido designado presidente de la República, él ha tenido una serie de manifestaciones, todas aisladas, que han tratado de alguna manera de corregir lo que uno podría percibir de un radical de izquierda. Obviamente se ha ratificado en la parte que corresponde a lo que él llama su conocimiento del derecho y lo que la ley establece y lo de que su experiencia como juez establece para los casos en los cuales hay estas relaciones entre los menores de edad y los adultos. Pero al margen de eso, que es la parte más polémica de él y que nos muestra un lado que todos los peruanos rechazamos, hay otro tipo de manifestaciones de orden política y de orden económica. Y yo creo que las primeras han tendido a tratar de aquietar los ánimos con respecto a lo que ha significado su elección o su designación. Tres ejes fundamentales. El primero, ha dicho él, debe mantenerse la línea macroeconómica y no hay que darle saltos ni sobresaltos a los inversionistas. Esto es un enunciado general. ¿Qué significa eso en el detalle? Todavía no lo sabemos. Lo segundo es garantizar las elecciones y dar las facilidades a los organismos electorales. Y lo tercero, reunirse con líderes, con iglesias y darle a los militares la posibilidad de manejar el tema de la inseguridad. Son los tres ejes. Todavía no hay detalles. Ha dicho que no va a indultar a Pedro Castillo, que no tiene ningún indulto en agenda por ahora. Ha dicho que respeta el debido proceso y la separación de poderes. Pero insisto, son generalidades que dice alguien, no sé si entre entusiasta o simplemente primeras declaraciones. Por eso... Pero dime, Eddie. Sí, quería preguntarte muy rápidamente, antes de la intervención de Pamela, si le crees. No voy a creerle hasta no ver la designación de su primer ministro y de su gabinete. Claro. Lo de esas afirmaciones uno puede tomarlas, como digo, como un intento de aquietar el escenario. Pero no voy a creerle hasta que se dé, como digo, estas designaciones, porque en realidad, con esas designaciones, nosotros vamos a saber, primero, cuál es su línea. Es decir, si tenemos un primer ministro convocante, un primer ministro en el que uno pueda confiar, si tenemos una ministra o un ministro de Economía que vaya en la línea de este primer eje que él ha trazado y que nos garantice efectivamente que dentro de una economía de mercado vamos a respetar las líneas macroeconómicas, si nombra a gente que va a respetar la neutralidad electoral, podemos empezar a creerle. Mientras tanto, no, porque además ese gabinete nos va a decir algo bien importante. ¿Quiénes son sus aliados? Eso es bien importante. Ahí nos daremos cuenta a qué sectores o qué sectores le entregó a cada Enrique, socio
Eso es importante. Y justamente, dado los votos, ¿no? Y estábamos tratando de entender cómo así una persona que en el papel no tenía todo el apoyo termina siendo elegido presidente de la República. ¿A quiénes podríamos esperar ver en el gabinete del señor Balcázar? Lo que pasa, Pamela, es que los votos fueron secretos ayer. Sí. Y lo que tenemos es especulaciones con respecto a quienes lo habrían apoyado. Entonces, claro, los votos de la izquierda no dan para ungirlo a él con los votos que ha tenido ayer. Ha habido un par de bancadas más que le han dado su voto que no eran de izquierda, que de repente pertenecían al otro lado. Entonces, se puede colegir. Yo lo que he dicho es, muy probablemente no hayan habido motivaciones muy santas al momento de entregarle esos votos. Pueden haber sido motivaciones en el orden de te doy los votos para demostrar que quienes sacaron a Gerí están equivocados. O pueden ser te doy los votos para que tú me des tal y tal sector, quiero mantener este ministerio o tener este ministerio. En fin, en ambos casos, lamentablemente no serían santas estas motivaciones. Entonces, no puedo imaginar en este momento, y por eso espero la designación. Podría ser, por ejemplo, si se mantiene APP manejando el Ministerio de Salud y de Salud, entonces vamos a decir sí, fue uno de los socios. Podemos ver a gente de Podemos de pronto, podemos ver a gente, no sé, de Acción Popular, no lo sabemos. Entonces, me cuesta trabajo decir por aquí, por acá viene tal o cual ministerio o tales socios, y hasta que no lo vea, no me voy a dar una idea de quiénes han sido los que le han dado su voto y los que le están dando su respaldo. Ahora, Enrique, esta disputa mediática o a través de los medios virtuales entre Renovación Popular y Fuerza Popular, que cada uno se atribuye o le atribuye al otro la responsabilidad de esta elección, ¿a qué nos lleva a pensar? ¿Quién le jugó sucio a quién o a sus electores o a su sector de la población que los respalda? A ver, yo lo que encuentro es un deseo muy grande de mantener unidos dos cosas que para mí tienen relación pero que no están juntas. Es decir, la caída de Gerí es algo que Gerí se lo forjó a pulso. O sea, la censura de Gerí, ya más allá si fue vacancia o fue censura, ya, cayó Gerí, punto. Eso es algo que él mismo lo labró. Entonces, una cosa es la caída de Gerí y otra cosa muy distinta es la elección de Balcázar. Correcto. Yo no creo que la caída de Gerí llevaba como consecuencia lógica la elección de Balcázar, no. Porque pudo haber sido Mari Carmen Alba, como pudo haber sido Humberto Acuña. Entonces, esta pelea lo que está buscando justamente es sacarle ventaja a un hecho y con eso utilizarlo electoralmente para tratar de destruir electoralmente al contrincante. Al competidor, es decir, correcto. Fuerza Popular está tratando de demostrar que Renovación Popular se alió con los caviares para tumbarse a Gerí y entregarle el gobierno a la izquierda. O sea, fue un tonto útil en buena cuenta. Y Renovación Popular está tratando de demostrar que Fuerza Popular estaba protegiendo a un presunto corrupto y porque lo podía utilizar a su antojo. Estas dos acusaciones, para mí, tienen, digamos, un cierto sentido político electoral, pero creo que les va a hacer daño a ambas. ¿Y quién realmente saldría beneficiado de esto, Enrique? Porque hay quienes señalan que hay una especie de sentido cíclico en esto, ¿no? Si el último presidente fue de izquierda, es más probable que el siguiente sea de derecha y así. Si es que el señor Balcázar lo hace mal, ¿a quiénes los electores tenderían a elegir? Y te hago la pregunta complementaria. ¿Y si lo hace bien? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muy probablemente en el Congreso nadie sabe para quién está trabajando. Vamos a suponer, ya,
se está diciendo que el Perú se le ha entregado a Perú Libre y al Rojerío y a los radicales. Perfecto. Esa es una posibilidad real. Porque el señor Balcázar tiene los antecedentes de haber sido Perú Libre y haber estado rondando por ahí. Sin embargo, él fue el presidente de la comisión que eligió al Tribunal Constitucional, por un lado. Y lo felicitaron, lo felicitó Mari Carmen Alba. Pero por otro lado, ¿qué pasa si este señor en estos 60 días que le quedan reales, efectivamente dice o hace lo que ha dicho? Mantener con Julio Velarde y con la ministra de Economía la economía tal cual. ¿Qué pasa si le da cierta tranquilidad al escenario? ¿Qué pasa si no comete ninguna tontería? ¿Qué vamos a decir? ¿Que estuvimos peor o mejor que Gerí? Y ahí entonces perderán los que están diciendo en este momento que el Perú se va a hundir esta semana porque el señor va a reventarse las reservas internacionales y que va a sacar a Julio Velarde del Banco Central. Ahora, Entonces, Enrique... Perdóname, Eddie, solamente para completar. Y al revés, si este señor realmente mete la pata, realmente toma decisiones equivocadas, pues tendremos entonces que habrán quienes dirán, ya ven, teníamos razón. Le entregaron el país a determinada gente. Pero al margen de esa lucha entre dos derechas, y a la cual está tratando de terciar la otra derecha, que es la de Williams, le puede hacer daño a los tres. Porque recordemos que hay un 48% de electores que nos están diciendo ninguno de estos me interesa porque todos son iguales. Y esta lucha, esta pelea, puede terminar convenciendo a la gente que efectivamente son iguales. Son iguales, y correcto. que este desmadre es culpa de todos ellos. Ahora, yo quiero referirme a la decisión de censurar a José Gerí, porque hemos tenido de un lado a Fuerza Popular que mostró, digamos, alguna forma de moderación diciendo no es pertinente, queda poco para las elecciones, hay que mantener la cautela, sería otra vez caer en la inestabilidad. Y hemos tenido de otro lado a Renovación Popular, que ha sido bastante agresivo en la intención de que sea cesado en sus funciones. Esa disputa, ¿cómo puede llegar al elector de ambos o al elector no decidido por cuál de las dos agrupaciones optar? Mira, Eddie, hemos conversado en otra oportunidad y hemos señalado, en el Perú los hechos políticos son cancelatorios. De eso me he convencido. Es decir, la caída de Gerí hoy es historia. Y solo los políticos están preocupándose de las disquisiciones con relación, y el sector periodístico con relación a si Gerí estuvo bien caído, no estuvo bien caído, bien sacado, no bien sacado. Ahorita, ¿en qué estamos preocupados ustedes y nosotros? En saber quiénes son los próximos ministros. Entonces, Gerí es historia. De aquí en adelante es Balcázar. Entonces, dará esto para comparar si el estilo de Gerí es mejor que el estilo de Balcázar, si el estilo juvenil de Gerí es mejor que el estilo medio de abuelito de Balcázar. Bueno, esa será la discusión, pero yo creo que de aquí en adelante ya a la población no le importa la discusión sobre Gerí. Gerí ya fue. Entonces, nos interesa de aquí en adelante, como te digo, no, y no hablo de la próxima semana, de aquí a mañana, sí, claro, que nos diga quién es su primer ministro y quién es su ministro de Economía. Eso, bueno, y su ministro del Interior. Eso a nosotros nos va a cambiar simplemente la agenda. Y el señor Balcázar tiene la capacidad de manejar la agenda. Pero si él le va a hacer caso a María Agüero, le va a hacer caso a otros diciendo, bueno, muy bien, rasquemos la olla del Banco Central y vamos a levantarnos todas las reservas que tengamos para pagar la deuda social. Si me piden el indulto a Pedro Castillo, lo pienso. Si empezamos con eso, entonces ya ahí sí vuelve Gerí a la palestra. Pero ¿acaso porque uno dirá, nos hubiéramos quedado con Gerí? ¿Acaso desde su lugar podría echar mano de las reservas internacionales, del BCR? Y en el tiempo que le queda. Y en el también, tiempo ¿no? que le queda, porque tendría que tener respaldo. Ahí se necesitaría un cambio constitucional. Es que no, además yo creo que si él hace eso, vamos a tener otra censura de por medio. O sea, no lo van a dejar hacer esas cosas, sería una locura hacerlo en este momento. Por eso digo, más que por sus palabras, en este momento yo prefiero saber cuáles son sus hechos. ¿Quién va a ser su gente con la que va a trabajar? Y esa gente, ¿qué nos va a garantizar? Si empezamos a tener nombramientos raros, este señor
va a otra censura. Si nosotros empezamos a ver gente responsable rodeándolo a él, aunque él diga otra cosa, las cosas van a caminar medianamente bien. Entonces, él va a elegir dos cosas: pasar a la historia y romper, hacer un deslinde con las viejas ideas de Perú Libre, que no son viejas, sino son actuales, pero que son del pasado. ¿No es Trasnochadas. Trasnochadas, efectivamente. Enrique... Entonces, tiene que hacer el deslinde de eso. Si no, no le va a ir bien. ¿Y qué sería un nombramiento raro y qué sería un nombramiento responsable? Bueno, para mí un nombramiento responsable, por ejemplo, sería un primer ministro, primero, que tuviera una aceptación general, que fuese un hombre convocante, que tenga ideas muy claras sobre lo que significa la democracia, lo que significa la separación de poderes y lo que significa la economía de mercado. O sea, para mí eso es responsable. Ahora, sí. Para mi última consulta, Enrique, ¿ves imposible que ratifique a alguno de los ministros que estaban en el gabinete y que transmitían tranquilidad al margen de José Gerí? Pero yo creo que su base va a ser el actual gabinete. Tengo la impresión. No tiene mucho tiempo para buscar otra cosa. Por eso le está diciendo, voy a evaluar a la ministra de Economía, voy a evaluar al ministro del Interior. Sí creo que el ministro del Interior sería un problema, porque recordemos que él fue acompañante de Gerí en el Chifa y bajó mucho su perfil, perdió mucho peso, Arriola ganó muchísimo peso. Entonces, yo creo que ahí él tiene que revisarlo bien. ¿Ernesto Álvarez como premier? No, yo creo que ese caso sí, para mí, ratificarlo a Ernesto Álvarez sería malo, porque Ernesto Álvarez se convirtió en el defensor, en el escudero de Gerí. Además, nos demostró que lamentablemente no tenía el perfil para ser un primer ministro líder del gabinete, si no sabía los nombres de los ministros, y nos demostró que como jurista o que como primer ministro es un gran jurista. ¿Y la misma María del Carmen Alba? Yo creo que no es una opción. Yo no la tomaría en cuenta a Víctor Andrés García Belaúnde y a la gente de Acción Popular, si quiero hacer un gesto con María del Carmen Alba, pero no la tomaría en cuenta a ella, habida cuenta de la condición de perdedora que acaba de tener, digamos, esa personalidad que la hace tan difícil en la relación con la opinión pública. Entonces, ¿hay congresistas que podrían apoyarlo? Habrían congresistas. Yo preferiría no tocar esa parte, porque la mayoría de los congresistas están en campaña. Y creo que sí creo que hay una gama de profesionales en los partidos políticos que podrían apoyar y que no son candidatos y que son más técnicos, ¿no? Prometo que esta sí será la última, Enrique. Vladimir Cerrón, a través de sus redes sociales, desde la clandestinidad, ha dicho que debe destituir al general Arriola. ¿Qué pasaría si le hiciera caso? Mira, el caso de Vladimir Cerrón es un caso que seguramente vamos a revisar con mucha atención más adelante, porque es un hombre que desde la clandestinidad maneja los hilos de la política, en la política peruana, con, digamos, mucha solvencia. Él ha mantenido a su hermano 3 años en la mesa directiva, ha manejado también los hilos para distanciarse de Dina Boluarte. En fin, no creo que él tenga mérito en la elección de Balcázar. Yo no le doy ningún mérito a Cerrón, no lo creo. Esto más, como digo, ha sido un manejo interno de las bancadas que han tratado de o atacar o sacarle provecho a algo. Aquí Cerrón no tiene nada que ver. Pero sí creo que un hombre que se maneja prácticamente como un líder político con todas sus prerrogativas y posibilidades de estar en los medios sin que la policía lo busque ni lo encuentre, pues es un hombre y que sigue manejando ciertos hilos de su partido y de las relaciones con otros partidos. Sí creo que es un hombre que tiene en este momento poder. Ahora, si le hiciera caso y destituyera al general Arriola, yo creo que sería una muy mala señal. Perfecto. Muy mala señal. Y no porque Arriola, digamos, no sea sujeto a una evaluación para ver si es que ha cumplido o no ha cumplido.
sino porque los cambios en las Fuerzas Armadas y en la policía, y él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Policía lo debería saber, tienen que ser a su tiempo y con justificaciones no políticas. Entonces sería muy malo que le haga caso a Cerrón, no solamente en este caso, sino en otros más. Que quedaría además como sometido a las decisiones y al poder de Cerrón. Totalmente, y lo que necesita él en este momento es hacer el deslinde con Perú Libre. Perfecto. Si es que quiere realmente manejar las cosas. Bien, muchísimas gracias, Enrique. Clarísima tu postura y el análisis también que hemos tenido de Muy amable, tema. gracias. Amable. Bien, vamos Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a continuar con